una película de Minecraft. Eso sí, te advierto que hay muchos spoilers, por lo que no te olvides de apoyar esta película yendo directamente al cine, así podríamos tener una secuela. El inicio de la película es una referencia a la pantalla de carga de crear un mundo nuevo en la versión de Java Edition. Cuando vemos que Steve pasa de ser un pequeño niño a un adulto trabajando en una aburrida oficina, notaremos que las computadoras son bastante antiguas, específicamente las Windows 95. Estas fueron lanzadas en el año 1995. Eso significa que muy probablemente Steve estaba trabajando justamente entre el 95 o inicios del 2000. Pero cuando regresa a las minas y combina el orbe con el cristal para llegar al mundo minecraftero, ya ha pasado mucho tiempo y tiene muchísima experiencia. Y para calcular cuánto tiempo ha pasado desde que se fue del mundo real, podemos analizar qué teléfono utilizan los protagonistas que también entran ahora al mundo. Podemos ver que claramente se trata de un iPhone, uno extremadamente reciente. Tiene 3 cámaras y es de color morado. Se trata del iPhone 14 Pro Max, que se lanzó el 16 de septiembre del 2022. Eso significa que toda la trama de la película es muy posiblemente el año 2022. Así que entre el 1995 y el 2022 han pasado un total de 27 años. Por eso Steve está bien experimentado. Ahora, en las escenas donde vemos a Steve colocar rápidamente bloques al ritmo de la música, es una clara referencia a las estatuas que suele hacer la comunidad. Ahora, ¿acaso te preguntas por qué vemos a Steve bailando con pandas? Bueno, la elección del panda no es nada aleatorio, tiene un porqué. Jack Black hace la voz de Po de Kung Fu Panda, película donde también ha cantado y bailado. Ahora, ¿notaste que cuando Malgosha obtiene el orbe y empieza a planificar el ataque al overworld, ya lo habíamos visto bastante similar en Minecraft Legends? En este preciso momento de la historia vemos a una hechicera malvada con un mapa del overworld utilizando el orbe. Cuando Steve es encarcelado y secuestrado por los piglins y se queda dentro de una celda con su perrito, se logra alcanzar muy en el fondo una fortaleza, con sus clásicos puentes y arcos, dejando la posibilidad de que en este universo sí existan las fortalezas, y por lo tanto los esqueletos Withers y los Blazes. Cuando Steve le roba el orbe de dominancia a Malgosha y se lo da a Dennis para que lo oculte, vemos cómo varios piglins siguen a Dennis al overworld. Sin embargo, cuando lo hacen, estos empiezan a zombificar, una mecánica que también sucede en el videojuego original. Cuando un piglin cruza el portal y va a la superficie, se zombifica. Una cosa obvia, pero que es importante recalcar, es que cuando Dennis oculta el orbe por debajo de la cama de la casa de la vida real de Steve, el orbe se separa del cristal, provocando que el portal de la tierra se apague por completo, por lo que Dennis estuvo bastante tiempo fuera de la superficie en el mundo real, con el único objetivo de proteger el orbe a toda costa. Seguramente logró sobrevivir cazando ovejas reales, o también conejitos, pues en Minecraft a los lobos les gustan estos animales. Pobrecito, debió de ser bastante duro vivir en el mundo de los humanos. Por eso cuando Garrett obtiene el orbe, Dennis llega hasta la tienda de videojuegos, olfateando e intentando recuperar el orbe. Ahora, hablando de la tienda de videojuegos de Jason Momoa, ¿te diste cuenta que su tienda de videojuegos se llama Game Overworld? El Overworld es una referencia al mundo principal, al Overworld. También en uno de los anuncios vemos la palabra trade, tradear, una palabra que encontramos muy a menudo cuando tradeamos con los aldeanos. Cuando nos presentan por primera vez a los piglins, Malgosha, la hechicera que domina a todos, explica que solo le importa el oro, algo extremadamente ambicioso. Podemos ver cómo lo derrocha teniendo todos los bloques de oro para ella. Su trono también es de oro, tiene múltiples joyas en la ropa y hasta su bastón es de oro. Esto no es algo nuevo, lleva sucediendo desde generaciones atrás, pues nos presentan a su padre cuando era menor. Su padre era solo un minero, y todo esto hace referencia al poco oro que existe en el Nether, pues los piglins ya se lo han llevado casi todo, resguardando los bloques de igual manera dentro de las bastiones. Por cierto, el motivo de por qué Garrett es conocido como The Garbage Man, o en español el hombre basura, es porque cuando era más joven y campeón de videojuegos, tenía una gran habilidad para lanzar a sus oponentes a literalmente un bote de la basura. Otro dato interesante es que si ves la película en español latino, el grito que hace Garrett cuando es joven, lo hice también yo. Cuando Garrett llega a la subasta de los contenedores para obtener un poco de dinero, vemos en el fondo a varias personas, pero 3 de ellos son youtubers de la comunidad en inglés. La chica con el cabello rosa es la creadora
LDS Shadow Lady. La otra chica de cabello negro es la youtuber más vista de Minecraft, la famosísima Abmau, quien posee más de 23 millones de subs y miles de millones de visitas. Finalmente, el chico con sombrero es Dante DM, con casi 30 millones de visitas. Es uno de los creadores OG del juego, de los primeritos. Ahora, el contenedor que abren y que están subastando son los muebles y cosas de Steve. Esto lo podemos saber porque todo es azul, pues debemos recordar que ha pasado más de 27 años sin que Steve viva ahí. Desde este momento ya nos estaban diciendo que alguien nueva se había mudado a la casa de Steve. Pues obviamente para cambiarte de casa tienes que desalojar todo lo que había dentro. ¿Y quién se mudó a la casa de Steve? Es Alex, a quien vemos en la escena post crédito saludando y conociendo a Steve. Jack Black le preguntaría a Alex si de casualidad todavía hay un cofre en el ático, y Alex diría que sí. Y ahí es cuando Alex lo invitaría a pasar. No me cabe dudas que habrá una segunda película con Steve y a Alex de protagonista, pues la película ya está siendo un tremendo éxito, recaudando en solo su primer fin de semana más de 300 millones de dólares. Los analistas solo esperaban 150 millones de dólares en su primer fin de semana. Esto ya es el doble. Definitivamente esto solo es el inicio de las pelis de Minecraft. Por cierto, dentro de los objetos de Steve vemos una caja de manzanas. Eso significa que Steve comía muchas manzanas en el mundo de los humanos. Por cierto, ¿notaste que el coche de Jason Momoa tiene en sus placas las siglas Gamer del 89, indicando su victoria de los videojuegos en ese año? Ahora, la ciudad donde se encuentran los protagonistas viviendo se encuentra en Idaho, Estados Unidos, en una ciudad ficticia llamada Choglas. Este suburbio es muy pequeño, siendo el principal productor comercial una fábrica de papitas, por lo que todos en el pueblo se alimentan de ellas. Sin embargo, la obsesión de poner tantas papas en la película tiene un motivo de ser, pues la inmensa mayoría de jugadores de Minecraft se alimentan solo de papas. Por eso se utilizan frases como ¿acaso no es muy temprano para desayunar papas? ¿O acaso siempre traes papas contigo? Sí, todos hemos comido papas en nuestros mundos survival. Ahora, cuando Natalie y Henry se mudan a su nueva casa, debido a que su madre murió y ahora tienen que vivir solos, Don, la agente de bienes y raíces quien le está rentando la casa, trae un zoológico andante y uno de sus animales es una alpaca, siendo una referencia a las llamas, y también a aquella vez que el desarrollador Jeff realizó una encuesta en Twitter sobre si añadir llamas o alpacas al juego. A continuación, cuando Natalie está desempacando sus cosas dentro de la casa, vemos que uno de los regalos que le dio su madre es un chancho, siendo también referencia a los múltiples cerdos que veremos en la peli. Como dato curioso, todos los artículos antiguos de la tienda de Jason Momoa son artículos antiguos reales de un coleccionista real que vale millones de dólares. El coleccionista prestó su colección para esta película. Ahora, cuando Henry junta el cristal y el orbe y lo empieza a llevar hacia las minas, Natalie se preocupa y llama a Don, la única persona que conocía, para que la ayude. Y cuando analizan el localizador que tenía Henry, Don le dice que si quiere conservar su cara bonita necesita darle una zanahoria, un alimento bien común que tenemos en el videojuego. También se darían cuenta que Henry llegó a una mina y utilizarían la palabra mineshaft, mismo nombre de esta estructura, y en español le dicen mina abandonada, que también es conocida así. Si prestas atención a los sonidos de la oveja rosada, te darás cuenta que son muy raros, y eso se debe a que los sonidos de la oveja lo hace un humano. Podrá sonarte surrealista, pero por poco yo también hago a la oveja rosada, pero al final lo hizo alguien más que no conocemos. Mientras que Steve sigue en la cárcel del Nether, se utiliza el término dungeon o mazmorra, una palabra que utilizamos para estos calabozos. También allí adentro Steve hace una estatuilla de un cerdo, pero esa de ahí no es Malgosha, ya que sus colmillos están por debajo y Malgosha los tiene arriba. Eso significa que la estatua es muy seguramente una inspiración del general Chongos, pues está haciendo la misma expresión con los mismos colmillos. Pues en un momento de la película, Steve explica que compartía tiempo con él en las mazmorras. A su vez, explica que se ve muy tierno, pero que te podría matar. Pues sí, a pesar de que Chongos tenga una voz bastante tierna, es muy poderoso. Sin embargo, como vemos en la trama, Chongos es un piglin diferente a los demás. Él solo sigue órdenes de Malgosha, pero en realidad tiene un buen corazón. Tanto es así que le duele muchísimo matar a Steve. De hecho, ni siquiera es capaz de pronunciar la palabra matar
matar. En todos los idiomas tiene que usar la palabra desvivir. Hasta incluso admite que le encanta el Lava Chicken, el restaurante de Steve. Quizás ya lo haya visitado en alguna ocasión, o quizás cantaban juntos en el calabozo. Los esqueletos lanzando flechas de fuego se debe a que están encantados, específicamente con el encantamiento de Flame. Ahora el hueco donde se cae Jason Momoa es muy probablemente un hueco que cavó Steve en el pasado. Quizás era una entrada secreta porque justo la entrada estaba tapada con bloques. Ahora cuando ve el pasillo hacia unas minas, se logra alcanzar a escuchar uno de los sonidos terroríficos típicos de las cuevas. Cuando vayas al cine, presta atención. El motivo de por qué uno de los esqueletos lanza una flecha y termina quemando a absolutamente todos es algo que sí ocurre, pero de diferente manera. Los esqueletos son tan tontos que se disparan entre sí y terminan batallando entre todos, muriéndose todos a la vez. Hubiera sido genial verlos pelear. Los creepers no explotando, al menos que les hagas daño, es algo que sí ocurría anteriormente en el juego, pues para que un creeper pudiera explotar tenías que golpearlo hasta matarlo. Ocurrió solo durante la survival tests. Cuando Steve llega a salvar a los protagonistas de los zombies, en un momento él coloca un bloque y se lanza sobre un zombie. Si lo piensas bien, hizo un crítico, pues si golpeas desde arriba harás más daño. También la escena donde los zombies se queman por el día es canónico, pues en el día sucede esto. Después, cuando llegan a Midport Village, Steve explica que los aldeanos son vegetarianos, algo bastante curioso porque una película de Minecraft solo en cines. creo que no soy el único que lo había pensado así, pero es que sí, todos sus cultivos son solo vegetarianos. Son tan pacifistas que no prefieren comer carne, solo patatas, remolachas, zanahorias y paja. Esto significa que los aldeanos carniceros no comen realmente su carne, ni tampoco para los aldeanos, es solo para vendernos a nosotros los humanos, o sea, para estafar a Steve. Cuando aparece el golem de hierro, Jack Black explica que jamás molestes a los aldeanos o él se enojará. Significa que Steve ya había molestado antes a los aldeanos y probablemente casi muere. Por cierto, si te lo preguntas, el restaurante de Steve, Lava Chicken, sí funciona. Tan solo debes colocar unas losas y el pollito se quedará por debajo de las tolvas. Si prestas atención en toda la peli, te darás cuenta que no existe ni un solo cerdito bueno. Eso es debido a que el único cerdo que pusieron traía una corona, haciendo una referencia a Technoblade. Steve dice que fue una leyenda. Technoblade fue el creador de contenido que tristemente falleció a muy temprana edad. El motivo de por qué la directora de la escuela invita a salir al aldeano es para evitar que lo demande, y ahí surgiría el amor. Además, en la escena de los créditos, notamos que la directora tiene un pan en las manos, es decir, comida, y cuando le pide que se case con ella, le salen corazones. Eso significa que se están reproduciendo. Quizás vayan a tener un bebé aldeano humanoide. Cuando el general Chongos invade Midport, dice: destruyamos toda su cosecha. Los aldeanos odian eso, ¿no? Siendo una referencia a las muchas veces que le habrás pisado un cultivo a un aldeano o que los habrás destruido. Además, si prestas atención, cuando invaden la aldea se escucha una campana. Esa campana de igual manera sonará cuando los aldeanos están siendo invadidos por los saqueadores, y también empezarán a correr y a esconderse sin ningún sentido. Cuando uno de los aldeanos muere, solo desaparece y no dropea nada, igual que en el juego. Cuando el general Chongos se refiere a Steve como bro martillo, es por el martillo que usa Steve al momento de craftear. En la película, cuando un piglin muere, suelta una chuleta. Sin embargo, cuando Don y Natalie batallan contra los piglins, notarás que ninguno de esos piglins suelta chuleta. Eso significa que solo los están lastimando y debilitando, pero en realidad no matan a nadie porque usan azadas y palas, herramientas que no hacen daño. Y lo mismo va a suceder cuando están solas en el bosque y el zombie no puede morir. Eso se debe a que no hace daño sus herramientas tampoco. Tuvieron que darle una y otra y otra y otra vez con la pala y la azada. Recordarás que en la peli un aldeano se va por un muelle en un bote. Sin embargo, eso no tiene sentido, ya que los aldeanos ni ningún mob se pueden mover con botes. Así que ahí la referencia estuvo mal. Mientras